En el aeropuerto, el sonido de las maletas rodando y los anuncios por megafonía se mezclaba con el zumbido agudo que me taladraba la cabeza. Mis padres caminaban unos pasos por delante, mi hermana pegada a ellos como siempre, mientras yo intentaba seguir el ritmo cargando con la maleta de mano y el peso invisible de años de expectativas. Todo estalló frente al mostrador de facturación, como si hubieran estado esperando ese escenario público para rematar la jugada. Una frase mía, "No puedo enviar más dinero ahora, necesito ahorrar para mí", bastó para que las sonrisas del viaje familiar se convirtieran en gestos tensos y acusaciones veladas. En cuestión de minutos, pasé de ser la hija sacrificada a ser la ingrata, la inestable, la que siempre da problemas. Me llamo Laura Rivas, tengo 38 años, y aquel día en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, supe con una claridad cruel que mi familia era capaz de dejarme caer si eso les convenía. El viaje lo había pagado casi todo yo, ilusa, pensando que unas vacaciones juntos en Europa podían remendar las grietas que dejó mi divorcio y devolvernos algo de normalidad. Desde que me separé, mis padres habían convertido cada llamada en una auditoría de mi vida. Cuánto ganaba, cuánto ahorraba, cuánto enviaba. Mi hermana Ana, la pequeña, era la cómplice silenciosa, la que jamás se mojaba, pero siempre estaba donde soplaba el viento. Yo llevaba años sosteniéndolos, diciéndome que la familia es lo primero, incluso cuando ellos no parecían pensar lo mismo de mí. El plan perfecto empezó a revelarse en detalles mínimos. Ana me quitó el teléfono para hacer fotos en grupo sin que estés pendiente del trabajo. Mi madre guardó mi pasaporte para tener todos los documentos juntos. No protesté, era el guión de siempre, tratarme como a una adolescente irresponsable, aunque fuera la única que pagaba las cuentas grandes. En el mostrador, cuando pedí mis cosas para revisar el billete, mi madre cambió de tema con una naturalidad ensayada. Mi padre se acercó al empleado, murmurando algo sobre cambios de asiento. Cuando imprimieron las tarjetas de embarque, ellos recibieron las suyas. Yo no. Debe de haber un error, dije, con una sonrisa tensa. El empleado repasó la reserva y en su pantalla apareció algo que me heló la sangre. Mi billete de vuelta, cancelado. Mis padres no se inmutaron. Laura, ya eres mayorcita, dijo mi padre sin siquiera mirarme a los ojos. Siempre estás al borde de un drama. Te vendrá bien quedarte aquí unos días, pensar, resolver tus cosas. No podemos estar siempre rescatándote. No te pongas histérica, añadió mi madre, con el tono dulce que usaba cuando quería hacerme sentir loca. Si estás tan segura de que puedes con todo, demuéstralo. Nosotros ya no podemos cargar con tus altibajos. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Intenté arrebatarle el bolso a mi madre para recuperar mi pasaporte, pero Ana se interpuso, murmurando que no hiciera un espectáculo. Los vi alejarse hacia el control de seguridad, sus figuras encogidas por la distancia mientras yo me quedaba clavada frente al mostrador, con la maleta en la mano y un vacío en el pecho que no tenía nada que ver con el jet lag. Cuando reaccioné, corrí al mostrador de ayuda, explicando atropelladamente que me habían cancelado el billete sin mi permiso, que tenía mi pasaporte retenido, que no tenía teléfono. El empleado llamó a seguridad. Me pidieron con amabilidad fría que abandonara la zona de embarque porque ya no tenía pase válido. La humillación fue el golpe final. Ni siquiera podía perseguirlos hasta la puerta de embarque. En el pasillo que llevaba a la salida, el ruido del aeropuerto se convirtió en un murmullo distante. Me apoyé contra una columna, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con asomar, pero sin terminar de caer. No era la primera vez que me hacían sentir un problema. De niña, si sacaba una nota sobresaliente, era porque el profesor te tiene cariño. Si me iba mal, era porque eres despistada, como siempre. Después del divorcio, cada crisis de ansiedad que tuve se transformó en una ficha más para su archivo invisible de Laura no está bien. Pero jamás imaginé que llegarían a abandonarme físicamente, en otro continente, solo para demostrarme que sin ellos no era nada. Allí estaba, sin teléfono,
sin documentos, sin billete. Un adulto supuestamente funcional, reducido a cero por la gente que se suponía que debía protegerme. Fue entonces cuando lo vi. Él estaba sentado en una de las filas cercanas, traje oscuro impecable, corbata perfectamente anudada, maletín junto a sus pies. No miraba el móvil como el resto, sino que observaba a la gente con calma, como si estuviera tomando nota de todo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una punzada de alerta mezclada con intuición. Se levantó sin prisa, caminó hacia mí con esa seguridad silenciosa que tienen los que saben que el mundo suele doblarse a su paso. Se inclinó apenas, lo justo para hablarme al oído, sin que los demás escucharan. «Finge que eres mi esposa», susurró, con una voz baja, grave, con un ligero acento americano. «Mi chofer está a punto de llegar. Sal conmigo de aquí». Me quedé mirándolo, desconcertada. Él sostuvo mi mirada sin parpadear, sin rastro de pena ni morbo, solo una evaluación fría, casi profesional. «Créeme», añadió con una sonrisa que no llegaba del todo a los ojos, «ellos se van a arrepentir, y tú vas a dejar de mendigar migajas donde no te respetan. En cualquier otro contexto, habría salido corriendo en dirección opuesta. Pero en ese momento, en ese pasillo sin salida, con mi mundo reducido a una maleta de mano y a la certeza de que mi familia acababa de demostrarme cuánto valía para ellos, era como si alguien hubiera abierto una puerta donde solo había pared. Le di la mano casi sin pensar, más por orgullo que por confianza. Y antes de seguir contándote cómo cambió mi vida aquel gesto impulsivo, dime en los comentarios si alguna vez te ha traicionado tu propia familia hasta el punto de dejarte sin suelo bajo los pies, o si has sentido que te trataban como un problema a gestionar más que como a una persona. Me interesa saberlo porque lo que viene ahora no va solo de negocios ni de dinero, va de aprender a cortar cadenas. El hombre me guió con paso firme hacia la salida de la zona restringida, pasando por delante de los guardias de seguridad, como si siempre hubiera sido parte de su plan. Uno de ellos llegó a mirarnos, pero al ver su porte y la naturalidad con la que me sostenía del brazo, se limitó a asentir. Afuera, el aire frío de París me golpeó la cara mezclado con olor a combustible y café rancio de máquina. Una limusina negra nos esperaba junto a la acera, el chofer ya con la puerta abierta, como si llevara horas anticipando ese momento. Me subí al asiento trasero con el corazón acelerado, consciente de que estaba entrando en el coche de un desconocido, pero también de que, por primera vez en mucho tiempo, la peor opción no era arriesgarse, sino quedarse donde estaba. Dentro del vehículo, el ruido del aeropuerto se apagó de golpe. El cuero de los asientos olía a nuevo, las luces interiores eran suaves, y el mundo exterior se convirtió en destellos borrosos detrás de los cristales tintados. El chofer puso el coche en marcha sin mirar atrás, como si todo formara parte de una coreografía ensayada. El hombre se sentó frente a mí, cruzando una pierna sobre la otra, y se tomó unos segundos antes de hablar como quien mide las palabras con precisión. «Supongo que deberíamos presentarnos», dijo al fin, con un tono tranquilo que contrastaba con el caos que todavía retumbaba en mi mente. Alejandro Herrera, 42 años. Dirijo un grupo inmobiliario con base en Nueva York. Vengo de revisar unos proyectos en Europa. Tragué saliva. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Laura Rivas, 38, organizadora de eventos, logística, cosas que salen bien cuando nadie tiene ni idea del caos que había detrás, y al parecer, hija desechable. Esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible, pero más real que la que había mostrado en el aeropuerto. «Te vi en el mostrador de ayuda, ¿sabes?», comentó apoyando un codo en el reposabrazos. «No gritabas, no insultabas, no te tirabas al suelo. Estabas intentando activar soluciones, no culpas. Eso no es tan común». No veía otra opción, admití. Si me derrumbaba, solo les daría más motivos para decir que no puedo manejar mi vida. «Exacto», respondió, inclinando un poco la cabeza. «Resolutiva bajo presión, no conformista. Por eso me acerqué. Necesito a alguien así durante un tiempo». Sus palabras me desconcertaron.
Miré de reojo al chofer, de vuelta a él, intentando calcular si aquello era una estafa elaborada, trata de personas, una broma cruel o, de verdad, una oferta envenenada, pero real. Las luces de París se deslizaban por las ventanillas como pinceladas doradas, y por primera vez desde que mis padres se alejaron sin mirar atrás, el miedo empezó a mezclarse con algo distinto, curiosidad. ¿Qué significa durante un tiempo?, pregunté al fin. Porque si es para meterme en algo turbio, no valgo. Soy buena improvisando, pero no tanto. Alejandro se recostó en el asiento, entrelazando las manos. Dentro de un par de semanas tengo una gala benéfica en Nueva York, explicó. No es solo filantropía, es la pieza clave de un acuerdo inmobiliario muy grande. Mis socios son conservadores, les encanta la palabra estabilidad, y un viudo relativamente joven, con un par de decisiones financieras cuestionables en los últimos años, no encaja en su ideal de estabilidad. Lo miré con atención. Tenía los ojos oscuros, cansados de una forma que el traje impecable no podía disimular. ¿Viudo desde hace cuánto?, pregunté, bajando la voz sin saber muy bien por qué. 2 años, respondió sin adornos. Mi esposa murió en un accidente de coche. Fue público, salió en la prensa. Desde entonces cualquier gesto mío se lee como hombre roto o tiburón sin corazón. Mi hermano menor, Nicolás, ha aprovechado la ambigüedad. Anda susurrando por la empresa que el duelo ha afectado mi juicio, señalando una inversión fallida como prueba. Quiere sentarse en mi silla. Sus palabras encendieron algo en mí. Recordé a mi exmarido insinuando que, después del divorcio, yo ya no era fiable para grandes proyectos, porque estás muy sensible, no sabes ni lo que quieres. Había tardado meses en demostrarle y demostrarme que mi capacidad no dependía de su presencia. Comprendía demasiado bien cómo se puede usar el dolor como arma en tu contra. Siento lo de tu esposa, dije, y no era una frase automática. Sé lo que es que alguien aproveche tu peor momento para redefinirte como débil. Alejandro hizo un gesto leve, casi de agradecimiento, pero no se detuvo en el duelo. Es negocio, zanjó. O, al menos, eso es lo que he decidido que sea de ahora en adelante. La cuestión es sencilla. Necesito que proyecten una imagen de estabilidad. Que vean a un hombre que ha reconstruido su vida, que no está solo ni desbordado. Para eso, necesito una esposa, una que no sea actriz contratada para sonreír y repetir un guión mal escrito. Así que pensaste, busquemos a una desconocida abandonada en un aeropuerto, resumí con ironía. Original. Pensé, busquemos a alguien que ya sabe lo que es ser subestimada por la gente que debería apoyarla, corrigió. Alguien que sepa moverse entre crisis. Y sí, alguien que no tenga miedo de tomar decisiones rápidas cuando todo se derrumba. Te vi en acción. No eres una víctima pasiva, aunque te hayan tratado como tal. El coche redujo la velocidad al acercarse a una terminal privada, más discreta, lejos del bullicio del aeropuerto principal. Las luces eran más tenues, el ambiente más silencioso. Sentí que la conversación llegaba a un punto sin retorno. ¿Qué ofreces exactamente?, pregunté, apretando la maleta de mano como si allí dentro hubiera algo más que ropa arrugada y un neceser. Alejandro enumeró los términos con la claridad de alguien acostumbrado a cerrar acuerdos importantes. Yo interpretaría el papel de esposa durante la gala y los eventos posteriores, cenas, fotos, quizá alguna entrevista superficial. A cambio, esa misma noche volaríamos a Nueva York en su jet privado. Tendría una suite en su ático de Manhattan el tiempo que hiciera falta, un teléfono nuevo, protección legal si la necesitaba, y $50,000 en efectivo cuando todo terminara. Además, se comprometía a ayudarme a entender qué estaba tramando exactamente mi familia, porque, según él, nadie abandona a una hija adulta en otro continente por preocupación. Eso era estrategia. $50,000, más de lo que había conseguido ahorrar en un año tras el divorcio, haciendo malabares entre proyectos y pagos de hipoteca. ¿Cuál es el riesgo para mí?, repliqué. Si para ti es negocio, para mí también. No quiero terminar siendo un titular de prensa tipo misteriosa esposa manipuladora.
o un chivo expiatorio si algo sale mal. No confío a ciegas, admitió. Ni tú deberías. Firmaríamos un acuerdo de confidencialidad por ambos lados. Nada de usar detalles personales después. Y en cuanto al riesgo, hizo una pausa, mirándome con una honestidad inesperada. También estoy en un punto vulnerable. Nicolás ha señalado un par de decisiones en las que el duelo me jugó en contra. Si fallamos estrepitosamente en la gala, él saldrá fortalecido. Yo necesito que salga bien. Tú necesitas seguridad y distancia de tu familia. Nuestras vulnerabilidades se equilibran. Pensé en mis ahorros, en el departamento de Manhattan que mis abuelos me habían dejado a mi nombre, en las discusiones constantes con mis padres sobre cómo optimizarlo, es decir, venderlo o hipotecarlo para cubrir sus caprichos. Pensé en la soledad brutal de aquel pasillo del aeropuerto. Por primera vez, el miedo a quedarme atrapada en la vieja dinámica familiar superó al miedo a un desconocido de traje perfecto. Una condición más, añadí, respirando hondo. Quiero tener control sobre quién soy en tu historia. Nada de inventarse que soy una mujer frágil a la que salvaste de no sé qué pozo. Quiero revisar cualquier versión que se cuente de nosotros. Y, si es posible, que no se use mi nombre completo en público. Alejandro lo meditó un instante, pero sus ojos no mostraron duda. Hecho, dijo, tendiendo la mano. Trabajaremos nuestra historia juntos. Y, cuando todo esto termine, podrás volver a tu vida con más herramientas que con las que empezaste, y con más dinero. Apreté su mano. No fue un apretón romántico ni solemne, fue un pacto entre dos personas que sabían que el mundo no les daría segundas oportunidades por lástima. La limusina se detuvo junto a un pequeño hangar. Al bajar, el aire olía a queroseno y a metal caliente. Un jet estilizado nos esperaba en la pista con las luces encendidas. Subimos las escaleras metálicas mientras el viento nos golpeaba la ropa. En el interior, la cabina era silenciosa, con asientos amplios, iluminación tenue y una sensación de burbuja fuera del tiempo. Mientras el avión rodaba por la pista, mis pensamientos se arremolinaban. Recordé la primera vez que fui a Nueva York de niña, de la mano de mis abuelos, cuando todavía soñaba con una familia unida. Ellos fueron quienes compraron el condominio de Manhattan y dijeron, casi en secreto, que algún día sería para mí, para que tengas algo que nadie pueda quitarte. Pensé en mi exmarido, en su cara de desdén cuando le conté que quería independizarme también en el plano económico. Pensé en las veces que mis padres me dijeron que sin ellos acabaría mal. Cerré los ojos. El zumbido constante de los motores me adormeció y el cansancio acumulado se derramó por todo mi cuerpo. Por primera vez en todo el día, me permití ceder al sueño, aferrada a la idea de que tal vez, solo tal vez, estaba dejando atrás un tipo de cárcel para entrar en algo distinto. Cuando el jet aterrizó en Nueva York, el cielo empezaba a clarear con esa luz gris que precede al amanecer. El frío era distinto al de París, más seco, más cortante. Un coche discreto nos esperaba a pie de pista y nos llevó directo al corazón de Manhattan. El edificio donde vivía Alejandro se elevaba como una aguja de cristal, con un portero que lo saludó por su nombre y un ascensor privado que parecía medir tu valor en función de lo tranquilo que eras al subir tantos pisos. Dentro del ático, el espacio se abría en una explosión de luz. Ventanales de suelo a techo, vistas panorámicas de la ciudad, líneas modernas, pero no frías. Rosa Morales, mi ama de llaves, dijo Alejandro, cuando una mujer de unos 50 y tantos se acercó con una sonrisa amable. Ella te ayudará con lo que necesites. Rosa me miró con una mezcla de curiosidad y discreción. No preguntó quién era yo. No hizo comentarios. Se limitó a ofrecerme un vaso de agua y a guiarme por un pasillo hacia la suite de invitados. Allí, una cama impecable, un baño amplio, toallas dobladas con extremo cuidado y una vista que se abría a todo el skyline hicieron que el caos del aeropuerto pareciera un recuerdo lejano, casi ajeno.
Me quedé un momento de pie frente al ventanal, viendo cómo las luces de la ciudad se apagaban poco a poco mientras el día nacía. No estaba en casa, pero, por primera vez en mucho tiempo, tampoco estaba donde ellos querían que estuviera. La ducha fue breve, pero casi ritual. Dejé que el agua caliente arrastrara el olor a avión, el miedo pegado a la piel, la sensación de abandono que se me había incrustado en los músculos. Rosa había dejado un conjunto de ropa cómoda sobre la silla, unos pantalones largos de algodón, una camiseta suave. En la mesilla brillaba un teléfono nuevo, ya configurado. Lo tomé con una mezcla de urgencia y cautela. Había un único contacto añadido: Alejandro. Abrí la agenda y añadí otro nombre sin dudar: Carolina Reyes. Carolina no era solo mi prima, era el lugar seguro al que siempre había vuelto cuando la casa de mis padres se hacía inhabitable. De niñas, compartíamos secretos a escondidas. De adultas, compartíamos verdades que nadie más quería escuchar. Marqué su número. Contestó al segundo tono. «Laura, por Dios bendito», exclamó sin saludar. «¿Dónde estás? Tus padres me han llamado 3 veces. Dicen que estás desaparecida, que tuviste una crisis nerviosa horrible en el aeropuerto». Me senté en el borde de la cama, notando cómo el corazón me golpeaba el pecho con fuerza. «Estoy a salvo en Nueva York», respondí. «No tuve ninguna crisis. Ellos cancelaron mi billete y se fueron. Quiero saber qué te han dicho exactamente». Carolina guardó silencio unos segundos. Pude imaginarla apretando el puente de la nariz, como siempre que intentaba ordenar algo injusto. «Dicen que el estrés del divorcio se te fue de las manos», explicó al fin. «Que empezaste a acusarlos de cosas en el mostrador, que estabas paranoica con que te querían quitar el dinero, que saliste corriendo, que no saben dónde estás. Hablan de pedir ayuda legal para protegerte de ti misma. Usan esa frase todo el tiempo». Sentí náuseas. La precisión con la que estaban reescribiendo la historia era casi admirable, si no fuera tan repugnante. «¿Mencionaron el piso de Manhattan?», pregunté en un hilo de voz. «Sí», admitió Carolina. «Tu mamá dijo que una persona tan inestable no debería tener sola la responsabilidad de una propiedad así, que lo ideal sería que alguien de confianza, y ahí tu papá carraspeó, la gestionara temporalmente hasta que te estabilices. Hablaron de curatela temporal, Laura. Lo mencionaron con esas palabras. La habitación empezó a girar. El departamento que mis abuelos me habían dejado era mucho más que ladrillos y cristal. Era la única decisión clara que alguien de mi familia había tomado a mi favor, sin esperar nada a cambio. De niña había dormido en su sofá-cama, mirando por la ventana cómo brillaban las luces de la ciudad. Mi abuela me susurraba que ese lugar sería algún día tu refugio, pase lo que pase con los demás. Ahora, mis padres querían convertirlo en una ficha más del tablero donde yo siempre perdía. «¿Puedes reenviarme cualquier cosa que te hayan mandado?», pedí. «Correos, mensajes, notas de voz». «Ya lo estoy haciendo», dijo Carolina. «Y escúchame bien, yo te creo. No estás loca, no estás desbordada. Solo estás dejando de ser útil para su narrativa». Colgamos después de prometer que nos mantendríamos en contacto. Apenas unos segundos más tarde, el teléfono vibró con una cascada de mensajes, capturas de pantalla de borradores que mi madre había escrito sobre mi inestabilidad, correos donde mi padre consultaba a un abogado amigo sobre figuras legales para proteger a un familiar vulnerable, listas de preocupaciones que convertían mis crisis de estrés después del divorcio en pruebas de incapacidad. Las leí con la garganta apretada, viendo cómo utilizaban mis momentos más oscuros, las noches sin dormir, los ataques de ansiedad que confesé ingenuamente en correos para desahogarme, como herramientas en su plan para arrancarme lo único que era verdaderamente mío. No aguanté más. Bajé las escaleras del ático casi corriendo. Encontré a Alejandro en un despacho acristalado junto al salón, rodeado de carpetas y pantallas. Tardó un segundo en notar mi presencia, pero cuando vio mi cara dejó de teclear. «Necesito que veas esto», dije, alargando el teléfono. Leí en su expresión el tránsito rápido de la curiosidad a la preocupación genuina. Alejandro fue pasando los mensajes con el pulgar, frunciendo el ceño cada vez más.
Están construyendo un relato muy coherente, comentó sin suavizarlo. Aquí, en Nueva York, las curatelas para adultos que trabajan y se valen por sí mismos no son comunes, pero no imposibles. Sobre todo si consiguen un médico complaciente o un juez con demasiados casos. Me apoyé en el borde del escritorio, sintiendo un hilo de rabia pura atravesar la niebla. Quieren usar mis momentos de vulnerabilidad como ariete, dije. Decir que no puedo manejar mi vida para meter la mano en lo único que he manejado bien, mi trabajo y mis bienes. Entonces no podemos esperar, respondió Alejandro, girando la pantalla de su ordenador hacia mí. Voy a llamar a alguien. Marcó un número que parecía tener muy trabajado. En menos de una hora, un hombre de unos 50 años, traje gris bien cortado y mirada incisiva, estaba sentado en el despacho con nosotros. Se llamaba Martín Cordero y no perdió tiempo en cortesías. Escuchó mi versión entera, revisó las capturas en una tablet cifrada y tomó notas en silencio, como si ya estuviera redactando mi defensa en su cabeza. Están preparando el terreno para presentarte como incompetente, concluyó. Pero no llegan con un diagnóstico real, solo con correos sacados de contexto y opiniones subjetivas. Eso juega a nuestro favor. Vamos a adelantarnos. Informes médicos recientes, si estás dispuesta, que acrediten que no hay ningún trastorno que te incapacite, pruebas de tu gestión financiera responsable, testimonios de colegas y clientes que hablen de tu fiabilidad. Alejandro añadió, casi con desgana, pero sin esconderse. Mi hermano está intentando algo parecido conmigo, confesó. Usar el duelo por la muerte de mi esposa y una inversión fallida como prueba de incapacidad permanente. Quiere que me aparten de la dirección. La realidad se hizo más nítida. No era solo mi familia contra mí o su hermano contra él. Era un patrón. Gente cercana usando el lenguaje de la preocupación y la salud mental para disfrazar la ambición y el control. Cuando Martín se fue con una lista clara de tareas, subí a la suite, abrí el portátil que Rosa había dejado sobre el escritorio y me sumergí en un mar de términos legales que jamás pensé que tendría que aprender. Curatela, tutela, estándar de prueba, capacidad funcional. Cuanto más leía, más comprendía que si me quedaba quieta, otros hablarían por mí y, lo que era peor, decidirían por mí. No iba a permitirlo. No, otra vez. La vida en el ático cambió de ritmo en cuestión de días. Alejandro convocó a su equipo principal para planificar la gala benéfica y el salón se transformó en sala de juntas. Planos sobre la mesa, laptops abiertos, tazas de café distribuidas como piezas de ajedrez. Yo me quedé al fondo al principio, escuchando, absorbiendo. La coordinadora del evento, una mujer joven de voz firme, hablaba de tiempos, proveedores, invitados, VP. En las pantallas se veía el cronograma de la noche. Recepción, cóctel, discursos, subasta, cena, cierre. ¿Puedo ver el programa completo?, pregunté al fin, adelantando la silla. La coordinadora me lanzó una mirada rápida, midiendo si yo era una intrusa o un recurso. Al final, deslizó hacia mí un dossier impreso. Lo revisé con la mente entrenada de alguien que ha pasado años resolviendo eventos donde todo puede salir mal en cuestión de segundos. Vi solapamientos, tiempos pésimamente ajustados, potenciales embudos en el servicio. Si mantienen estos dos discursos seguidos, señalé, la gente empezará a mirar el móvil y perderemos energía justo antes de la subasta. La puja tiene que ir cuando todavía están frescos, no después del postre. Y la entrada al salón está mal colocada para el flujo de invitados. Se les hará un cuello de botella en la barra. La coordinadora entrecerró los ojos. Alejandro, en el otro extremo de la mesa, observaba en silencio, con esa forma suya de registrar todo sin que pareciera que lo hace. ¿Qué propones?, preguntó él. Reorganicé los bloques casi sin pensarlo, moviendo la subasta antes de la cena, intercalando piezas de música ligera entre discursos, ajustando la disposición de las mesas para que los invitados clave no quedaran aislados ni amontonados. El equipo tomó notas, algunos con cierto recelo, otros con alivio evidente. Cuando terminó la reunión,
Uno de los asistentes me pidió que le explicara de nuevo el flujo de entradas. Ya no era una invitada silenciosa. Empezaba a ser parte de la estructura. Horas más tarde, un correo tenso llegó al buzón compartido. Uno de los patrocinadores más importantes estaba reconsiderando su aportación. Había oído rumores sobre la supuesta inestabilidad de Alejandro desde la muerte de su esposa. El texto estaba lleno de elogios tibios y frases como «por prudencia» y «quizá no sea el mejor momento». La coordinadora iba a derivar el mensaje a relaciones públicas, pero yo levanté la mano. «Déjame intentar una respuesta», propuse. Abrí un borrador y escribí una contestación que no se excusaba, pero tampoco ignoraba el elefante en la habitación. Reconocía la relación de años, aportaba datos concretos de proyectos recientes, resaltaba el impacto positivo de la empresa en la comunidad y mencionaba, con delicadeza, que parte de la fortaleza de Alejandro residía precisamente en haber afrontado el duelo sin esconderlo, transformando los errores en ajustes. «No suena defensivo», dijo Alejandro leyendo por encima de mi hombro. «Suena a sabemos quiénes somos y lo respaldamos con hechos. Envía eso». El patrocinador no solo confirmó su apoyo unas horas después, sino que aumentó ligeramente su participación. Alejandro me llamó aparte. «Te estás volviendo indispensable», comentó con una media sonrisa. «Me alegro», respondí, «porque no pienso pasar por todo esto solo para lucir un vestido bonito en la gala». Aquella fue la primera vez que lo escuché reír de verdad, una risa breve, casi extraviada, pero verdadera. Los días siguientes se llenaron de visitas al hotel donde se celebraría la gala, reuniones con la florista, pruebas de iluminación y llamadas caóticas con proveedores que juraban que todo estaría listo a tiempo. Yo caminaba por el salón principal imaginando la noche en mi cabeza, por dónde entrarían los invitados, dónde se atascarían, dónde habría que colocar discretamente a alguien del equipo para desencallar situaciones. Insistí en tonos de luz cálidos durante el cóctel para suavizar el ambiente y en focos más fríos y definidos durante los discursos para mantener la atención en el escenario. Por las noches, en la mesa del comedor del ático, entre presupuestos y maquetas, Alejandro empezó a aflojar la corbata no solo literalmente, sino también metafóricamente. Una de esas noches, mientras revisábamos un informe sobre la inversión fallida que Nicolás utilizaba como arma, lo vi frotarse la sien con los dedos, como si le doliera un recuerdo más que un dato. «Ese proyecto lo empujé demasiado rápido», admitió. «No vi todas las banderas rojas porque estaba desesperado por sentir que mi vida seguía en marcha. Era más fácil hablar de cifras que hablar de la cama vacía». Lo escuché en silencio, reconociendo en sus palabras algo que yo también había hecho: llenar la agenda de eventos después del divorcio para no enfrentar la casa silenciosa. «Los errores no desaparecen porque los ignores», dije al fin, «pero tampoco te definen para siempre. Lo importante es lo que hiciste después de ese proyecto, y eso es lo que hay que poner por escrito. No eres un hombre incapaz, eres un hombre que se equivocó y corrigió». Alejandro asintió, y esa conversación sirvió de base para el relato que Martín terminaría presentando al consejo como prueba de resiliencia, no de incapacidad. Ensayamos nuestra historia de pareja como si estuviéramos preparando una obra de teatro. La versión inicial sonaba robótica. Nos habríamos conocido en un congreso de inversores. Yo habría sido una simple asistente. Él, el ponente estrella, nos habríamos enamorado lentamente. Le dije que nadie se cree eso. «Hazlo más cotidiano», propuse. «Yo era la encargada de logística del evento. Tú te quejaste del café y terminaste ayudándome a cargar cajas. Es más creíble que un flechazo de película». Probamos la escena varias veces, añadiendo detalles: el incidente del café derramado sobre mis notas, la broma sobre que un CEO con espalda mala no dura en el negocio, la forma en que nos despedimos sin intercambiar números, pero volviendo a coincidir en otro proyecto. Cuando conseguí que Alejandro sonriera al recordarlo, supe que la historia estaba lista. La clave no era el guión en sí, sino cómo se sentía al contarlo. Mientras tanto, Martín avanzaba en la parte legal con una eficiencia que rozaba lo quirúrgico.
Me sometí a evaluaciones médicas y psicológicas que confirmaron lo que yo ya sabía. Sí, había pasado por un periodo de ansiedad fuerte. Sí, había tenido noches de insomnio y días de apatía tras el divorcio, pero mi capacidad para tomar decisiones y manejar mis asuntos estaba intacta. Reunimos estados de cuenta de los últimos años, contratos de eventos organizados sin incidentes, correos de clientes agradecidos por mi eficacia. Mis vulnerabilidades se convertían, ahora, en pruebas de mi capacidad de reacción, no en armas contra mí. La víspera de la gala, el gran salón del hotel estaba casi listo. Caminé sola por el espacio, con una lista en la mano, comprobando detalles que otros habrían pasado por alto. Cables bien ocultos, salidas de emergencia despejadas, posición exacta del podio para que las cámaras captaran bien las expresiones. De vuelta en el ático, Rosa me ayudó a ajustar un vestido de seda azul marino que caía perfecto sobre mi cuerpo, marcando la figura sin resultar estridente. Me miré en el espejo largo y vi a una mujer que no reconocía del todo, pero me gustaba. La espalda recta, los ojos sin rastro de súplica. No era la hija que espera permiso. Era alguien que había cruzado un océano y un límite interno a la vez. La noche de la gala, los flashes nos recibieron antes incluso de pisar la alfombra. Alejandro y yo salimos del coche con movimientos ensayados. Él, sobrio y seguro. Yo, a su lado, la mano apoyada en su brazo, la sonrisa medida. Las lámparas de cristal del vestíbulo bañaban de luz dorada a los invitados que ya se arremolinaban cerca del photocall. Se escuchaba el murmullo de conversaciones mezclado con el tintineo de las copas de champán y la música de un cuarteto de cuerdas. Nos hicimos varias fotos, repetimos nuestra historia a periodistas que querían saber cómo nos conocimos y qué significaba esa noche para nosotros. Respondimos con frases sencillas pero coherentes. Hablamos de proyectos compartidos, de la importancia de la estabilidad no solo en los negocios, sino también en casa. A medida que avanzaba el cóctel, empecé a relajarme. Todo transcurría según el plan. Hasta que el teléfono de Alejandro vibró con una insistencia que no era normal. Su jefe de prensa se acercó con el móvil en la mano y el rostro tenso. «Acaban de publicar esto», susurró. En la pantalla, un titular de tabloide gritaba sobre «el viudo millonario que no ha sabido superar la muerte de su esposa» y ponía en duda su capacidad para seguir liderando la empresa. El artículo citaba fuentes cercanas, sabíamos de sobra quién, que hablaban de decisiones impulsivas, de inversiones precipitadas, de una nueva esposa misteriosa que aparecía justo antes del gran acuerdo. Las palabras estaban diseñadas para sembrar dudas no solo sobre su estabilidad, sino también sobre mis intenciones. El equipo de comunicación respondió con rapidez, enviando un comunicado preparado de antemano en el que se desmentían exageraciones, se aportaban cifras y se recordaban los logros recientes. Pero el daño inmediato ya estaba hecho. Los murmullos se extendieron por el salón como humo invisible. No veías el fuego, pero lo olías. Desde el otro extremo del salón, localicé a uno de los inversores clave, Germán Ríos, empresario texano de traje impecable y cejas permanentemente fruncidas. Estaba hablando con otros dos hombres, y su lenguaje corporal no dejaba lugar a dudas. Brazos cruzados, cuerpo levemente echado hacia atrás, respuesta escueta cuando Alejandro se acercó a saludarlo. La temperatura de la conversación parecía haber bajado varios grados. No podía quedarme mirando. Me disculpé del pequeño grupo con el que estaba charlando y caminé hacia Germán con mi copa en la mano, como si fuera un acercamiento casual. «Señor Ríos», dije con una sonrisa tranquila, «soy Laura Herrera. Además de ayudar a Alejandro en la organización de esta noche, he estado metida de lleno en el proyecto que les interesa». Él me estrechó la mano, aún con cierta rigidez. «Mucho gusto», respondió. «Me han hablado bastante del desarrollo del frente marítimo y, claro, también he leído el artículo de hoy». «Los tabloides viven de dramatizar», comenté sin perder la sonrisa. «Pero entiendo su preocupación. ¿Le puedo enseñar algo?» Saqué mi teléfono. En previsión,
había pedido a uno de los analistas que condensara en unas diapositivas las proyecciones más importantes del proyecto, con un lenguaje que cualquier periodista o inversor pudiera entender. Le mostré gráficos simplificados de ocupación, ajustes que se habían hecho tras la inversión fallida y el flujo de caja positivo de los últimos trimestres. «Esto no está en ningún comunicado público», dijo Germán, moviendo el dedo por la pantalla. «Todavía no», repliqué. «Pero son datos reales. No pretendemos esconder los errores. Al contrario, ya están integrados en la nueva estrategia. Parte de lo que nos hace fuertes es que hemos aprendido dónde no queremos tropezar de nuevo». Lo miré fijo, dejando que viera que yo también había aprendido de mis propios tropiezos. Dudó un segundo y decidí presionar un poco más. «Si le sirve de tranquilidad», añadí, «hemos introducido cláusulas de supervisión adicionales para socios estratégicos como usted. Queremos que se sienta cómodo, no atrapado. Si después de ver los números todavía cree que no es el momento, lo respetaremos, pero entonces estaría diciendo que el ruido vale más que las cifras». Germán exhaló despacio, se guardó el móvil, pero no se alejó. «Hablemos más después de la subasta», concedió. «Quiero ver cómo se desarrolla la noche». La subasta fue un éxito. La organización milimétrica, la disposición cuidadosa de los invitados, la atmósfera lograda con música y luz, hicieron su trabajo. Se recaudó más dinero del previsto. Los discursos fueron recibidos con aplausos genuinos, y antes del postre, Germán firmó el contrato, con algunas cláusulas adicionales de revisión, pero con un compromiso claro. El artículo sensacionalista no desapareció, pero había sido contrarrestado por algo que los tribunales no podían ignorar: hechos, acuerdos, estabilidad demostrada. Cuando el salón empezó a vaciarse y el ruido se transformó en un eco lejano, Alejandro y yo nos metimos en el coche camino de regreso. Se aflojó la corbata, apoyó la cabeza en el respaldo y dejó escapar un suspiro largo. «Nicolás cronometró esa filtración al milímetro», comentó. «Ahora puede decir que mis acuerdos dependen del rumor del día». «Pero el contrato se firmó», respondí, y no fue por lástima. Se volvió hacia mí, con la cara cansada, pero los ojos lúcidos. «Necesito algo más contundente para romper esa narrativa», dijo. «Algo que no sea solo un parece estable, sino un no hay duda de su estabilidad». Guardó silencio unos segundos, como si estuviera terminando de decidirse. «Cásate conmigo», añadió en voz baja. «En el papel, un contrato de 1 año, un matrimonio legal elimina muchas dudas sobre aislamiento, incapacidad, falta de red, para los tribunales, para el consejo, para los inversores. No te pido un cuento de hadas, te propongo una alianza». No parpadeé. El miedo irracional a la palabra matrimonio quiso asomar, pero lo empujé al fondo. Ya había estado en uno donde todo era fachada y chantaje emocional. Esto al menos era honesto en su cinismo. «Condiciones», respondí sin titubear. Alejandro asintió, preparado. «Compensación económica, $300.000 al finalizar el año, más tu continuidad en proyectos clave de la empresa. Protección legal para tus bienes, nada de mezclar patrimonios sin cláusulas claras, y mantener tu independencia en todo lo que no sea imagen pública. Quiero cláusula de salida en cualquier momento», añadí. «Si veo algo que no me gusta o si se cruza cualquier línea, puedo rescindir el contrato sin penalización. Quiero control total sobre mi imagen, nada de usarme como excusa para decisiones que no comparto. Y cuando esto acabe, decido yo si mantengo el apellido Herrera o no en mi vida profesional. En papeles oficiales volveré a ser Rivas». Lo pensó unos segundos y, finalmente, asintió. «Martín puede redactarlo mañana», dijo. «Y te prometo una cosa. Este matrimonio no va a ser una prisión, va a ser un escudo». Pocos días después, en una oficina anodina del ayuntamiento, bajo luces fluorescentes demasiado blancas, firmamos el registro matrimonial. No hubo flores ni música, solo una funcionaria aburrida leyendo artículos legales, 2 testigos a sueldo y un par de firmas que cambiaban radicalmente la manera en la que el mundo nos percibía, pero no tanto cómo nos percibíamos nosotros. Me miré el anillo sencillo que Alejandro me dio, más como símbolo práctico que como promesa.
No era una cadena, era una herramienta. Nos mudamos a la casa de los Hamptons poco después, lejos del ruido constante de la ciudad y de los ojos curiosos. La propiedad se levantaba frente a un tramo de playa tranquila, con grandes ventanales abiertos al mar, paredes claras y un silencio denso, solo roto por el sonido de las olas. El personal se encargó de las cajas. Yo, de aprender a moverme en aquel espacio sin sentirme intrusa. Alejandro dijo que allí podríamos trabajar con más calma mientras los jueces y los consejos decidían si nos creían o no. El proyecto estrella de la empresa era un complejo de lujo en la costa y Alejandro me integró en las sesiones de estrategia desde el principio. Pasé horas frente al mar con informes en la mano, comparando tendencias de ocupación en hoteles similares, leyendo opiniones de clientes que se quejaban de spas insuficientes, de espacios comunes mal diseñados, de experiencias impersonales. «Hay un hueco enorme en bienestar», le dije una tarde señalando mis notas. «Si ampliamos el spa, creamos zonas de yoga con vistas al mar, espacios flexibles para retiros corporativos y personales, podemos llenar temporada baja. La gente no solo quiere dormir frente al océano, quiere sentir que su vida cambia un poco al salir de aquí». Alejandro incorporó mis ideas en la siguiente reunión con los arquitectos. A través de videollamadas discutimos pasillos más anchos, áreas que pudieran transformarse de sala de conferencias a espacio de meditación en cuestión de horas, transiciones suaves entre interior y exterior. «La gente que paga estos precios no quiere fricciones», remarqué. «Quiere sentir que todo fluye, que no tiene que pelearse con puertas, ni colas, ni espacios mal pensados». Mientras el proyecto tomaba forma, Martín nos llamó con novedades sobre el frente legal. Mis padres habían presentado formalmente la petición de curatela en Nueva York, alegando preocupación por mi salud mental y falta de juicio en decisiones financieras. Usaban impresos de correos antiguos donde yo les contaba que me sentía desbordada por el divorcio, informes médicos donde se hablaba de estrés y ansiedad, citas canceladas con ellos como prueba de aislamiento peligroso. «Es poco, pero suficiente para que un juez lo mire», dijo Martín. «Pero lo que hemos reunido nosotros pesa mucho más. Evaluaciones recientes, tu historial profesional, tus finanzas. Están subestimando lo difícil que es demostrar incapacidad real». Alejandro enfrentaba su propia tormenta. Nicolás había presentado su demanda formal, apoyándose en la inversión fallida y los rumores sobre supuesta inestabilidad. Las noches se llenaron de papeles extendidos sobre la mesa del comedor de la casa de la playa, con nosotros dos revisando informes a la luz cálida de una lámpara, mientras el mar golpeaba el exterior como un metrónomo. Una de esas noches, Alejandro dejó caer una carpeta y se quedó mirando por la ventana, donde solo se veía oscuridad y algún destello lejano de una casa vecina. «El día del accidente de mi esposa», dijo casi en un susurro, «yo estaba en una reunión que podría haber movido. Lo supe siempre. Ella iba al médico sola porque yo tenía que cerrar algo importante. El coche nunca llegó. Durante un año entero caminé como un fantasma, convencido de que todo lo que tocaba se rompía. Me acerqué, apoyando las manos en la mesa. «Tu hermano está intentando convertir la culpa en evidencia», respondí. «Pero la culpa no es un diagnóstico. Es un castigo que tú te impones. Si de verdad fueras incapaz, no estarías aquí, reorganizando tu empresa pieza por pieza». Transformamos esa conversación en una historia documentada de recuperación que Martín llevó al tribunal y al consejo. No ocultamos la inversión fallida, pero la rodeamos de contexto, medidas correctivas, cambios de protocolo, auditorías externas. Lo que otros querían usar para destruirlo se convirtió en un capítulo oscuro dentro de un relato más amplio de aprendizaje. Un día, el teléfono sonó y la voz de Martín tuvo un matiz distinto, más apremiante. «Tus padres ya han descubierto el matrimonio», informó. «Los registros públicos son lo que tienen. Están convencidos de que es prueba de manipulación por parte de Alejandro. Han reservado vuelos. Quieren hablar contigo antes de que todo vaya a más». Colgué y me quedé mirando el mar. Las olas rompían con fuerza como si alguien estuviera golpeando la costa con rabia antigua.
Sabía que ese momento llegaría. Sabía que no sería agradable, pero ya no era la misma mujer que se quedó clavada en el aeropuerto esperando una mirada de compasión que nunca llegó. El timbre sonó a media mañana, insistente. Rosa fue a abrir y unos segundos después vino a avisarnos al despacho. «Es tu familia», dijo con suavidad. «Están aquí». Alejandro se levantó. «Me quedaré fuera, en la sala contigua», propuso. «Si necesitas que entre, solo dilo, pero esta conversación es tuya». Martín, con su maletín, ya estaba esperándonos en el pasillo. Caminé hasta la entrada, sintiendo cada paso como un ejercicio de memoria y liberación a la vez. Mi padre, Roberto, entró primero. Llevaba una chaqueta que conocía de sobra, una que solo se ponía para cosas serias. Mi madre, Lucía, iba a su lado, con el bolso apretado contra el pecho como si le fueran a robar algo. Ana venía detrás, la mandíbula tensa y los ojos esquivando los míos. No hubo abrazos, no hubo besos, solo un silencio denso. «Has llegado demasiado lejos, Laura», dijo mi padre con una calma helada. «Casarte con un extraño rico, dejar que te utilice de esta manera. No sabemos en qué estás metida, pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Venimos a ayudarte», añadió mi madre, con ese tono lastimero que usaba delante de otros para parecer la víctima. «Tu salud mental ha estado frágil desde el divorcio. Estás tomando decisiones impulsivas. No queremos verte arruinada o peor». «¿Como abandonada en un aeropuerto?», repliqué, cruzando los brazos. Hubo un parpadeo de incomodidad, pero lo ocultaron rápido. «Estabas fuera de control», dijo Roberto. «Gritabas, nos acusabas de cosas horribles. Tuvimos que tomar una medida drástica. No podíamos permitirte seguir tirando tu vida por la borda». «Yo no grité», respondí despacio. «Yo pedí mi pasaporte y mi teléfono. Ustedes los retuvieron, cancelaron mi billete y se fueron. Eso no es ayudar, eso es castigar». Martín dio un paso adelante sacando unos documentos. «Seamos claros», intervino. «La petición de curatela que ustedes han presentado no se sostiene en los criterios legales de Nueva York. No hay diagnóstico, no hay incidentes recientes de incapacidad, solo opiniones subjetivas y correos emocionales de hace años. Desde fuera, parece menos un acto de protección y más un intento de controlar el único bien significativo a nombre de su hija: el condominio de Manhattan». La cara de mi madre enrojeció. «Ese hombre te ha lavado el cerebro», escupió. «Te ha convencido de que todos estamos en tu contra para quedarte aquí, en este lujo que no es tuyo, mientras él te usa de pantalla para sus líos judiciales». «Alejandro no ha intentado quitarme nada», respondí mirándola a los ojos. «Ustedes sí. Uno a uno han ido juntando mis miedos, mis bajones, mis confesiones más vulnerables, solo para armar un expediente que les permita tocar lo que mis abuelos me dejaron a mí. No a ustedes, a mí». Ana dio un paso al frente, con la voz temblorosa. «No queríamos que llegara a esto», susurró. «Papá dijo que necesitábamos ponerte un límite, que no podías seguir malgastando dinero en viajes, en...» Miró el entorno con gesto acusador. «En cosas que no necesitas». «El viaje lo pagué yo», recordé, «como casi todo lo que han presumido en los últimos años. Tú me pediste el teléfono para las fotos, mamá guardó el pasaporte por comodidad y los tres se fueron sin mirar atrás. No fue un impulso, fue un plan». Ana bajó la mirada, los ojos llenándose de lágrimas. «Pensé que volverías», balbuceó, «que nos llamarías al rato, que todo se arreglaría. No imaginé...». «No imaginaste porque nunca te has permitido ver quiénes son realmente», la interrumpí, sin dureza, pero sin dulzura. «Has estado demasiado ocupada siendo la hija que obedece, la que no protesta. Yo ya no sé cómo ser esa». Roberto dio un paso más, intentando recuperar el control. «Vamos a simplificar», dijo. «Retiraremos la petición si firmas un poder de gestión del piso a nuestro nombre. No queremos quitártelo, solo administrarlo hasta que te estabilices de verdad. Es lo lógico». Miré a Martín. Sacó otro documento, esta vez preparado por nosotros. «Esta es mi propuesta»,
dije. Ustedes retiran la petición de curatela de inmediato y emiten una declaración reconociendo que no tenían base sólida para dudar de mi capacidad. A cambio, yo no presento demandas por fraude, intento de apropiación indebida y daño emocional. Siguen con sus vidas sin mis bienes y yo sigo con la mía sin su control. Mi madre soltó una carcajada amarga. No serías capaz de demandar a tu propia familia, sentenció. Te conocemos. Los miré a los tres. Sentí que ese «te conocemos» era la clave de todo. Ellos conocían a la Laura que se tragaba las lágrimas para no incomodar, la que pedía disculpas por existir, la que cambiaba de decisión si alguien levantaba la voz. No conocían a la mujer que había salido de un aeropuerto sin nada y se había sentado en la oficina de un abogado sin bajar la mirada. «Pruébenme», respondí en voz baja. Ana miró a un lado y a otro, atrapada entre lealtades que se desmoronaban. Durante un segundo, creí que daría un paso hacia mí, que diría, «Basta, papá, mamá, esto está mal». Pero el miedo ganó. Se colocó de nuevo a su lado, como siempre. «Ya no eres la hija que criamos», dijo Roberto con dureza. «Tal vez por fin soy la persona que siempre fui debajo de lo que ustedes querían», contesté. Se dieron la vuelta. Ana se detuvo en el marco de la puerta con los ojos rojos. Abrió la boca, la cerró y se fue tras ellos sin decir nada más. La puerta se cerró con un clic que sonó más definitivo que cualquier sello judicial. Solté el aire sin darme cuenta de que lo había contenido. Martín guardó sus papeles. «Presentaré la contrademanda hoy mismo», dijo. «Están tan convencidos de que no te atreverás que no han calculado las consecuencias de perder». Alejandro apareció en el pasillo, con los brazos cruzados. «Lo has manejado mejor que muchos CEO frente a un accionista hostil», comentó. «Y eso que esto duele mucho más». Asentí. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era la adrenalina de haber cruzado una línea que llevaba años bordeando sin terminar de pasar. La resolución del tribunal llegó antes de lo esperado. En la audiencia, mis padres intentaron pintarse como protectores abnegados, preocupados por su hija emocionalmente frágil. Martín desmanteló su narrativa pieza a pieza. Presentó mis evaluaciones médicas actuales, informes financieros que mostraban una gestión cuidadosa, correos de clientes que me describían como confiable y profesional. El juez escuchó, revisó, y finalmente desestimó la petición de curatela, señalando que no había base suficiente para considerar que yo no podía manejar mis asuntos y que, de hecho, el caso parecía estar motivado principalmente por intereses económicos. No hubo castigo formal, pero el registro público hablaba claro. La noticia se extendió por el pequeño mundo de mis padres más rápido de lo que imaginaban. Sus amigos de la comunidad de jubilados empezaron a fallarles a las reuniones. Las invitaciones disminuyeron. Nadie lo decía en voz alta, pero muchos sabían ya que habían intentado declarar incapaz a su propia hija adulta para gestionar su herencia. Ana también sintió el impacto. En su trabajo, algunos colegas la miraban con una mezcla de curiosidad y recelo cuando surgía el tema de la familia. El condominio de Manhattan siguió siendo solo mío. Un día recibí un correo de Ana con asunto «Lo siento». Me contó que no había sabido cómo pararlos, que se había dejado arrastrar, que la culpa no la dejaba dormir. Dijo que me quería, que no había querido hacerme daño. Leí el mensaje 2 veces. Lloré un poco, no de nostalgia, sino de duelo por la hermana que podría haber tenido si ella hubiera elegido distinto. Luego cerré el correo sin responder, no porque no la quisiera, sino porque entendí que no todas las relaciones de sangre se pueden salvar sin sacrificar tu cordura. El matrimonio por contrato terminó exactamente el día que estaba previsto, sin dramas, sin escenas. Fuimos al registro, firmamos los papeles de disolución de mutuo acuerdo. Legalmente, volvía a ser Laura Rivas. El apellido Herrera desapareció de mis documentos, pero no del todo de mi historia. Me había servido como armadura en un momento clave. Ahora podía colgar esa armadura sabiendo que ya no la necesitaba para validar mi sana razón. Alejandro ganó su batalla contra Nicolás. El consejo,
Convencido por las pruebas de estabilidad, la firma del contrato con Germán y otros acuerdos sólidos concluyó que no había incapacidad permanente, solo un periodo difícil ya superado. La demanda de su hermano se desmoronó. Nicolás no perdió el apellido, pero sí perdió influencia. Quedó al margen de las grandes decisiones, reducido a un papel ornamental que seguramente detestaba. Alejandro y yo nos despedimos como aliados que habían pasado por una guerra juntos, sin promesas vacías. A partir de entonces, solo hubo mensajes esporádicos para comentar algún proyecto, alguna cifra, algún chisme de la industria. Nuestras vidas tomaron caminos distintos, pero sin resentimientos. Habíamos hecho un trato, lo habíamos honrado y, sobre todo, habíamos salido de él más enteros que cuando entramos. Con la tormenta legal detrás, volqué mi energía en algo que llevaba años postergando, mi propia empresa de organización de eventos. Empecé pequeño, aprovechando contactos que había hecho en la gala y en algunos proyectos anteriores. El boca a boca hizo su magia. Una empresa recomendó mis servicios a otra. Una fundación me llamó después de ver cómo había manejado una recaudación de fondos. Una pareja adinerada me contrató para una boda íntima y terminó pidiéndome que organizara también el bautizo de su primer hijo. Convertí el condominio de Manhattan en un espacio híbrido. La planta inferior se transformó en oficina elegante, con una sala de reuniones luminosa, una pared de corcho llena de diagramas de flujo y timelines de eventos. La planta superior siguió siendo mi hogar, mi refugio. Reformé el interior a mi gusto, sin pedir opinión a nadie. Tonos neutros, maderas cálidas, estanterías con libros de diseño y novelas desgastadas, plantas que se negaban a morirse. Cada detalle era un recordatorio silencioso de que esta vez no estaba viviendo según lo que otros creían que era correcto para mí. Alejandro me llamó una vez para encargarme un retiro corporativo en un resort frente al mar. Trabajamos el proyecto como dos profesionales que se respetan. El último día, paseamos por la playa al atardecer, hablando de cómo había cambiado todo en un par de años. «Has construido algo muy sólido», dijo mirando el horizonte. «Tú también», respondí. «Y lo hemos hecho sin debernos nada que no esté pagado». Sonrió. No había tensión romántica, ni nostalgia rara, solo la conciencia tranquila de haber ocupado un lugar importante en un capítulo decisivo de la vida del otro sin apropiárselo. Años después, el evento más grande de mi firma tuvo lugar precisamente en los Hamptons, no muy lejos de aquella casa donde enfrenté a mis padres. Era una gala frente al mar para una organización internacional, con cientos de invitados, cadenas de televisión cubriendo la llegada de celebridades y una ejecución tan afinada que casi parecía fácil. Detrás del telón yo veía los engranajes, el equipo coordinando en auriculares, los proveedores cumpliendo tiempos, los invitados fluyendo sin tropiezos. En un momento de calma salí a la terraza lateral con una copa de agua en la mano. El aire olía a sal y a flores caras. El mar golpeaba la orilla con un ritmo reconocible, el mismo que había escuchado años atrás, cuando aún no sabía si saldría entera de todo aquello. Me apoyé en la barandilla y miré el horizonte teñido de dorado. Allí, con el murmullo lejano de la fiesta a mis espaldas, entendí algo con una claridad que dolía y aliviaba al mismo tiempo. La confianza familiar puede romperse de una forma tan brutal que ya no haya vuelta atrás, y está bien no querer recomponerla a cualquier precio. La sangre no debería ser un contrato que te obligue a permitir abusos, sino un punto de partida que cada uno decide honrar o traicionar. Ellos eligieron traicionarlo. Yo elegí protegerme. Romper esos lazos no fue una tragedia, fue una liberación. La libertad de dejar de pedir perdón por tener metas propias, de trabajar sin que cada logro se convierta en recurso de negociación para otros, de rodearme solo de personas que entienden que respeto no consiste en exigir obediencia, sino en celebrar la autonomía del otro. Ese, para mí, es el verdadero legado de toda esta historia. Aprender a identificar cuándo una lealtad te construye y cuándo te destruye. Si algo me enseñó la traición en aquel aeropuerto, fue esto. La puñalada duele más cuando viene de quien debería abrazarte, pero la sanación no llega de fuera.
nace en el momento en que decides poner límites, incluso si eso significa quedarte sola un tiempo. No necesitas el permiso de nadie para proteger tu paz. A veces, poner un punto final a un capítulo, aunque el resto del mundo diga que estás exagerando, es la única forma de abrir las mejores páginas de tu vida. Y tú, si has llegado hasta aquí, dime, ¿qué capítulo te toca cerrar a ti? ¿Qué dinámica, qué relación, qué lealtad te está costando más soltar? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tu historia empiece justo donde por fin decidas terminar la que te ha hecho daño.